Hola, mi nombre es Lorena de los Santos, estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la profesora Flor Alba Pepén Medrano en Morfología y Sintaxis 1. Voy a hacer una breve síntesis analítica de las unidades 1 hasta el 6 sobre el libro Morfosintaxis Funcional del Español, Enfoque Léxico, Oracional y Discursivo de Bartolo García Molina. En la unidad 1, tratada del 18 de abril del 2021, su tema, visión de la lengua y su uso. En este hablamos de Ferdinand de Saussure, reconsiderado como padre de la lingüística. Ferdinand de Saussure, su principal misión era destacar la distinción entre lenguaje, lengua y habla. Determinamos que el lenguaje es universal, la lengua es social y el habla es individual. Recordando que la lingüística es el estudio de las lenguas, de los idiomas. Sus principales corrientes lingüísticas, tales como el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto, y obviamente con sus principales figuras, Ferdinand de Saussure, Noam Abraham Chomsky y Theon Adrian Van Dyck, puesto que estas corrientes se consideraban como las principales paradigmas de la lingüística moderna. Después de Saussure, en la historia de la lingüística aparece a Noam Abraham Chomsky. Es responsable por imponer una teoría que sacudió los cimientos de la lingüística, la gramática generativista. Chomsky sostiene la existencia de una gramática universal innata en el cerebro humano, en lugar de una adquirida del entorno. Posterior a Chomsky, irrumpe en la escena de los estudios lingüísticos Theon Adrian Van Dyck, como una de las principales figuras de la corriente denominada lingüística textual. Dicha lingüística surge en la década de los 60 y alcanza su mayor desarrollo a partir de los 1970. El estructuralismo nace con Saussure, aunque él mismo jamás utilizó el término para referirse a su concepto de lengua. Son los lingüistas del Círculo de Praga los que utilizaron el término para designar el método que sirve para describir las funciones de la sustancia fónica de la lengua. Debemos de destacar que el estructuralismo es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. Hablemos sobre las escuelas lingüísticas de esa época. Entre ellas tenemos el Círculo Lingüístico de Ginebra. Estuvo representado por los discípulos directos de Saussure, Antoine Meillet, Charles Bailey y Albert Salehaye. Debemos destacar también que estos dos últimos estudiantes mencionados fueron los que escribieron el libro de Curso de Lingüística General, escrito en el 1916. Este fue fundamental para la lingüística del siglo XX. Estos estudiantes duraron 3 años tomando apuntes de lo que decía Ferdinand de Saussure, y después de su muerte ellos publicaron este libro. Seguimos con la escuela de Copenhague. Decidida por Louis Hemley, formula una nueva teoría, la glosemática, que radicaliza la tesis saussuriana acentuando el formalismo. También debemos hablar sobre el curso El Círculo Lingüístico de Praga, fundado en el 1929 y en el que participaron Roman Jakobson, Nikolai Trubekov y Andrei Martinet. Señalan la necesidad de considerar la lengua como un sistema funcional, el funcionalismo, cuya finalidad consiste en la realización de las intenciones de todo sujeto hablante para expresarse y comunicarse. Roman Jakobson fue uno de los primeros en propulsar el análisis estructural del lenguaje, y este método se extendió a otros campos de las ciencias sociales. Sus aportes en el área de la fonética y la fonología también fueron de suma importancia para la lingüística. Bloomfield es uno de los principales figuras de la lingüística estadounidense y además se le atribuye en gran parte el desarrollo del campo de la lingüística estructural y el conductivismo.
Fue uno de los principales defensores e impulsores de la utilización del método científico en la lingüística, y su trabajo sobre las lenguas angloquinas de Norteamérica fue fundamental para el estudio de esta familia de idiomas. Dentro de la unidad 2, tratada el 25 de marzo del 2021, como tema la morfosintaxis como disciplina lingüística, vamos a hablar brevemente de este tema porque este tema está conectado a varios temas en lo adelante. Empecemos con la morfología. Es la rama de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar y formación de nuevas palabras. El morfema es la unidad mínima capaz de expresar un significado gramatical. Está presente en todas las palabras y se une a un lexema de la palabra para modificarlo o completar su significado. Los morfemas son un tipo de monemas. Los lexemas tienen significado léxico y constituyen la parte invariable de la palabra. En lo adelante le daremos ejemplos sobre los lexemas y sobre los morfemas. Los monemas son las partes más pequeñas de una palabra que poseen significado. Estos son los lexemas y los morfemas. La fonética trata del análisis de los sonidos del habla. Un sonido es el fenómeno producido al vibrar las cuerdas vocales del aparato fonador. La fonología trata de la organización de los sonidos del habla para formar significados. En este mismo tema hablábamos sobre las ramas de la lingüística, entre ellos hablábamos sobre la gramática, sintaxis, semántica, pragmática, lexicología y lexicografía. Continuamos. Dentro del tema 3, tratado del 8 de abril del 2021, tenemos las categorías formales gramaticales. Este tema es el más extenso de todos. Duramos 3 semanas, así que voy a tratar de dar las mejores pinceladas dentro de este tema para continuar y tratar de abarcar lo más posible en el menor tiempo. ¿Okay? Veamos. Dentro de las categorías gramaticales encontramos los tipos de palabras como son el sustantivo, determinante, pronombre y adjetivos. Estos se encuentran del lado del sujeto. Dentro del predicado encontramos los verbos, las conjunciones, las preposiciones y los adverbios. Vamos a empezar por el sustantivo. El sustantivo o nombre semánticamente nombra personas, María, José, seres vivos, gato, perro, cosas, silla, mesa, conceptos abstractos, libertad, amor. Morfológicamente es una palabra variable que tiene género y número y puede ir acompañado de prefijos o sufijos. En lo adelante daremos ejemplos de oraciones, de análisis de oraciones morfológicamente, sintácticamente y semánticamente. Entonces, el sustantivo sintácticamente funciona como núcleo del sujeto, del sintagma nominal y del sintagma preposicional. Ya veremos en lo adelante con las oraciones que les voy a dejar. El sustantivo o nombre, su clasificación. Tenemos los propios, los comunes, los concretos, los abstractos, colectivos, contables e incontables. Dentro de los propios decimos que distinguen un ser de los demás de su clase, por ejemplo María o José. Los comunes designan a todos los seres de la misma especie, mar o ciudad. Concretos designan cosas palpables, lápiz, mesa o balón. Los abstractos designan ideas, alegría, libertad, amor. Los colectivos es singular, pero se refiere a grupos, por ejemplo, ejército o rebaño. Cuando hablamos de ejército sabemos que hablamos de mucho, pero esto es una palabra singular. Contable señala seres que se pueden contar: 5 niños, 3 rocas. Incontables señalan seres que no se pueden contar: la leche, el aire, la arena.
Continuamos. Los determinantes identifican al sustantivo y precisan su significado. Dentro de los determinantes tenemos los demostrativos, que estos son este, esta, aquel, aquellos, esa, esos. Los posesivos, mi, tú, nuestro, vuestro, suyo, mío, tuyo. Dentro de los numerales tenemos los cardinales, los ordinales y los múltiples. Los indefinidos tenemos cualquiera, quien quiera. Los interrogativos, cuánto, qué, cuáles. Estos siempre utilizan el signo de interrogación. Artículo, el, la, los, las, unos, unas. Veremos ahora los determinantes de tipo artículo. Identifican a un sustantivo y precisa si es determinado o indeterminado. Dentro de los determinados tenemos el, la, los, las, singular y plural. Los indeterminados tenemos un, una, unos, unas. Esto está en singular y plural también. Tenemos el neutro lo. Y tenemos también las contracciones que provienen de una preposición y un determinante de tipo artículo. En este caso tenemos al, que es igual a la preposición a, más el determinante de tipo artículo, determinado, singular, masculino, el. Determinantes, ejemplos. Aquí tenemos dentro de los interrogativos tenemos ¿cuánto tiempo necesitas? Posesivo, mi padre es arquitecto. Demostrativo, este vaso está sucio. Indefinido, cualquier que haya sido. Artículo, una niña hermosa. Dentro de los numerales tenemos los múltiplos. Perú tiene doble extensión que España. Ordinal, es la segunda vez que te lo digo. Cardinal tuvo 2 oportunidades. Participio se comió casi media tarta. Continuamos. Los adjetivos suelen confundirse con los determinantes. Decimos que morfológicamente concuerdan en género y número con el sustantivo. Sintácticamente actúan como modificador de un sustantivo. Semánticamente acompañan a los sustantivos para calificarlos, expresando sus características y propiedades. En los análisis que tenemos al final de este video, ahí estaremos hablando sobre análisis morfológico, sintáctico y semántico. Y ahí veremos cómo trabaja el adjetivo. Pero el adjetivo nada más y nada menos califica al sustantivo y da más información de él. Adjetivos calificativos. Estos pueden ser de color, libro verde. Los derivados pueden ser derivados de verbos o de sustantivos. Y los gentilicios son de países. Por ejemplo, la muchacha americana. Americana es un adjetivo gentilicio. El pronombre. Este se utiliza para sustituir el nombre. En dado caso que no queramos mencionar el nombre una y otra vez, utilizamos un pronombre. Este es igual que el sustantivo y adopta todas sus cualidades. Veamos. Morfológicamente es variable en género, número y a veces en persona. Sintácticamente sustituye a un sustantivo y realiza sus mismas funciones. Semánticamente adquiere el significado del sustantivo al que sustituye. Veamos la clasificación de los pronombres. Estos pueden ser personales, tónicos o átonos. Dentro de los tónicos pueden funcionar como sujeto o atributo. Los átonos pueden funcionar como complemento directo o complemento indirecto y pueden ir pegados al verbo. Por ejemplo, dime. Dime es un verbo decir. Verbo está compuesto por el verbo decir y me, que es un pronombre personal átono. Dime. Ahí está compuesto por su verbo y el pronombre.
Tenemos ejemplos acá, dentro de los reflexivos tenemos me caí, esto hace reflexión nuevamente hacia el sujeto. Los posesivos indican posesión, este libro no es mío. Demostrativo, demuestran algo, me gusta aquel es el demostrativo. Relativo, la chica de quien te hablé es mi prima, esta persona ya había sido mencionada antes, entonces decimos ahora quién es el pronombre relativo. Los numerales indican números, tengo uno, primer lugar, tengo dos. Dentro de los interrogativos que pueden ser en ciertas ocasiones confundirse con los relativos, pero esto a diferencia de los relativos, estos tienen el signo de interrogación siempre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el pronombre interrogativo en este caso? Los exclamativos pueden indicar alguna sorpresa. ¿Cuánto hace que no nos veíamos? Los indefinidos son, algunos son tontos. Vamos a hacer un breve paréntesis entre los determinantes indefinidos y los pronombres indefinidos. Aquí tengo dos ejemplos. En el primer ejemplo dice algunos muchachos son tontos. En el segundo dice algunos son tontos. En el primer ejemplo, algunos muchachos, algunos es un determinante indefinido. Muchachos es el sustantivo en este caso. Y en la segunda oración tengo algunos son tontos. Algunos es un pronombre en este caso. Y después está el verbo. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es un determinante y cuando es un pronombre? Simple. Después de un pronombre siempre está el verbo. Y después de un determinante siempre está el sustantivo. Vamos a hablar ahora sobre el verbo, conjunciones, preposiciones y adverbios. ¿Sí? Vamos a empezar por los verbos. Los verbos. Como sabemos, los verbos indican acción, estado o movimiento y son el núcleo del predicado. Veamos, morfológicamente se conjuga en modo, tiempo, voz, persona y número. Dentro de modo tenemos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Los tiempos, dentro del indicativo tenemos 10 tiempos: presente, antepresente, pretérito, antepretérito. Decimos que el pretérito, eso corresponde al pasado. Antepretérito, cuando hablamos de antes, todos los verbos que tienen ese nombre, ante, decimos que son tiempos compuestos. Es decir, que dentro del indicativo encontramos 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos. Y los tiempos compuestos se conforman con el auxiliar verbo haber. Dentro de los subjuntivos encontramos el presente, antepresente, copretérito, antecopretérito, futuro y antefuturo. En el imperativo no es conjugado por la primera persona del singular, es decir, yo, y solamente tiene un solo tiempo. El modo indicativo expresa realidad, el subjuntivo expresa deseo y el imperativo expresa orden y mandato. Principales clases de verbos. Aquí tenemos los unipersonales, donde no se presenta el sujeto, los regulares, donde la raíz no cambia, el lexema nunca cambia, y los irregulares, donde cambian en modo, tiempo y de todas sus formas. También tenemos los verbos copulativos, que estos son ser y estar y parecer, pero el verbo parecer no es tan común. Estos verbos son utilizados solamente para enlazar el sujeto y el predicado. Ese es el único uso. Dentro de los auxiliares tenemos haber y ser, que son los más comunes. También podemos hacer uso del verbo hacer, poder, tener, ir, entre otros. Los verbos auxiliares son utilizados para las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales se forman con un auxiliar y otro verbo en infinitivo, participio o gerundio. Aquí tengo dos grupos de oraciones que le he preparado. La primera oración dice: María está estudiando en la casa. Aquí contiene una sola perífrasis verbal, que es está estudiando. En la segunda
María va a estudiar temprano. Aquí tenemos una perífrasis verbal que se enlaza con la preposición a. Dentro de la tercera oración tenemos María ha estado estudiando temprano. Aquí la perífrasis es ha estado estudiando. Estos tres verbos son una sola perífrasis verbal y estas tres oraciones son tres oraciones simples porque las perífrasis verbales cuentan como un solo verbo. En mi segunda oración dice, Juan fue a entregar el paquete y vino a comer como María. Aquí no tenemos cuatro verbos, aquí tenemos dos perífrasis verbales apoyadas, enlazadas con la preposición a. Las perífrasis verbales pueden ayudarse de preposiciones, puede ser a, de o que. En la primera perífrasis verbal de esta oración fue a entregar, es la primera. Vino a comer es la segunda. Tenemos dos perífrasis verbales, dos verbos y esta oración es compuesta. Dentro de los verbos transitivos e intransitivos tenemos que los transitivos tienen complemento directo. Esto es decir, tienen un agente y el complemento directo quien recibe la acción. Y dentro del intransitivo, estos no hacen uso de complementos directos, pero sí pueden hacer uso de otros complementos, como son complementos de lugar o de tiempo. Los adverbios estos básicamente ayudan al verbo, identifican al verbo y lo acompañan en ciertas ocasiones. Morfológicamente es invariable en género y número. Estos no son como los adjetivos. Los adjetivos sí cambian. Incluso los adjetivos o los determinantes sí cambian de acorde al sustantivo, pero los adverbios siempre se mantienen igual. Sintácticamente tienen la función de modificar al verbo. Sí, en dado caso que digamos no tenía casa, aquí el verbo tenía está siendo modificado por un adverbio, por el adverbio de negación no. Entonces, esta negación contamina inmediatamente al verbo, no tenía casa. Semánticamente aporta información circunstancial de tiempo, lugar, etc. En dado caso que estemos analizando una oración, semánticamente decimos que el adverbio ya no se llama adverbio, sino se llama complemento circunstancial, puede ser de tiempo, de lugar, etc. Los adverbios, tenemos los determinativos y los calificativos. Dentro de los calificativos tenemos los que provienen de adjetivos. Y dentro de los determinativos tenemos de lugar, se sentó detrás del conductor, detrás. Tiempo, se levanta más temprano, Modo, quiero que lo hagas mejor, modo es mejor es el modo. Cantidad, se levanta más temprano, más es la cantidad. Afirmación, ciertamente, tienes razón. Negación, no quiero nada, gracias. Aquí tenemos dos negaciones en la misma oración, no y nada. Nada es indefinido. Duda, quizás vayamos a visitarte, quizás puede ser. Deseo, ojalá lo consigas. Hablemos ahora sobre las preposiciones, muy importantes. Estas nunca varían, pero morfológicamente es invariable, no tiene género, ni número, ni desinencias. Sintácticamente unen una palabra o sintagma dentro de una oración. Semánticamente indican origen, procedencia, destino, lugar, dirección, etc. Veamos. Las preposiciones se clasifican en dos, se clasifican en propias e impropias. Las propias son las que comúnmente conocemos, estas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Las últimas dos, versus y vías, fueron agregadas por la Real Academia en los últimos años.
Las impropias podemos decir que estas son compuestas, por ejemplo, debajo de, delante de, detrás de, a causa de, gracias a, etc. Las conjunciones. Sintácticamente funciona como enlace entre palabras. Semánticamente no posee significado. Morfológicamente es una palabra invariable. Aquí tenemos la clasificación de las conjunciones. Estas pueden ser coordinantes o subordinantes. Dentro de las coordinantes encontramos las copulativas. Estas son las más usadas. Estas también las vemos en nombres, enlazando María y José. Vemos también enlazando oraciones, entre otros. Aquí también tenemos las disyuntivas, las adversativas, las explicativas, las distributivas. Y dentro de las subordinantes tenemos las comparativas, las consecutivas, las causales, las concesivas, las condicionales y las finales. Las interjecciones. Estas no son reconsideradas parte de las categorías gramaticales, pero sí hay que mencionarlas porque estas por sí solas pueden crear una oración. Estas no necesitan ayuda de ninguna categoría gramatical para convertirse en una oración. Morfológicamente es invariable y suele ir entre signos de exclamación. Semánticamente expresa sentimientos muy vivos. Sintácticamente funciona como oración independiente con significado completo. Ejemplo, socorro. Está implícito el sujeto y el verbo. Es decir, que la interjección equivale a decir yo pido ayuda. ¿Lo ven? Esta palabra es una interjección y es una oración. Tiene significado completo y todo el mundo entiende qué significa socorro. Dentro de las interjecciones tenemos a, que significa asombro, sorpresa o placer. Asombro, admiración. Uy, de dolor. Guay, dolor. Rechazo o desaprobación. Advertencia, saludo. Uy, asombro, sorpresa. Asco, desagrado. Hola, saludo, bienvenida. Ojalá, deseo. Sorpresa o consulta. Continuamos con el tema 4. Este tema tratado el 29 de abril del año 2021 como tema relación significante y significado. Veamos. El significante es la palabra hablada o escrita, es decir, es la cadena de sonidos o grafías que van a presentar una idea. Y el significado es el concepto o idea que viene a nuestra mente al escuchar una palabra. Aquí tenemos ejemplo del signo lingüístico, que es el significante, es la palabra, y el significado es la imagen que se te hace en la mente, mental, cuando te mencionan la palabra. Decíamos también que el signo lingüístico puede ser articulado, inmutable, lineal, mutable y arbitrario. Aquí tengo otro ejemplo de signo lingüístico que está formado por su significante, es decir, dice sonidos o letras que transmiten el significado de una palabra, por ejemplo, aplauso. Inmediatamente yo te digo la palabra aplauso, vas a entender y inmediatamente vas a hacer en tu mente una imagen mental, y a la imagen mental se le llama significado. Al referente es el elemento real al que se refieren significante y significado, es decir, este es el conjunto. Dentro de este tema también tratábamos sobre las palabras y las relaciones entre sí. Hablábamos de las sinónimas, que estas tienen el mismo significado. Las antónimas, que son de significados opuestos. Las monosémicas, que poseen un solo significado. Las polisémicas, que poseen más de un significado. Y también tenemos las homónimas, que también se clasifican en homógrafas y en homófonas. Dentro de las homógrafas tenemos que es una misma palabra que tiene la misma escritura y la misma pronunciación. Pero nos vamos a dar cuenta a qué se refiere, depende del contexto de la oración.
Dentro de la unidad 5 tenemos derivación, composición y parasíntesis, este tema tratado el 26 de mayo del 2021. La derivación, composición y parasíntesis, simples o primitivas. Las palabras primitivas son las que no derivan de ninguna otra. A partir de ellas se forman las palabras derivadas. Estas palabras aceptan únicamente morfemas flexivos en género, número o desinencia verbal. Las derivadas son conformadas por prefijos, infijos y sufijos. Estas pueden ser que hacen que cambie la palabra. Muchas veces la palabra puede cambiar de una categoría gramatical a otra. Dentro de las compuestas encontramos palabras que son dos palabras en una, por ejemplo, sacacorchos. Aquí tenemos dos palabras, saca es la primera y corcho es la segunda. Estas dos palabras se unen para formar una sola palabra, a esto le llamamos palabras compuestas. Dentro de las parasintéticas tenemos por derivación y por composición. Hablemos un poco más sobre la derivación, el proceso de la formación de palabras mediante la prefijación o la sufijación de morfemas, o de los dos a la vez. La derivación se puede aplicar fundamentalmente al sustantivo y en menor medida a los adjetivos, a los verbos y a los adverbios. Las derivaciones se pueden llamar nominal, adjetival y verbal, según la categoría gramatical que se forme. Dentro del tema 6 y último tema hablábamos sobre el morfema, este tema tratado el 13 de mayo del 2021. Veamos sobre los morfemas y sus ejemplos. Para hablar rápidamente sobre este tema, sobre los morfemas, le he hecho este ejemplo. Aquí tenemos la palabra habitar. Aquí la palabra habitar está compuesta por su lexema o raíz, que es habit, y su morfema, que es ar. Entonces acá podemos ver la parte roja es el morfema. Este es el que varía. El lexema siempre se queda igual, pero el morfema varía. Entonces, de la palabra habitar sacamos las familias léxicas que se caracterizan por tener el mismo lexema. Sin embargo, con la introducción de prefijos y sufijos es posible obtener una serie de palabras derivadas. Estas palabras derivadas son las familias léxicas de la palabra base. Aquí la palabra base es habitar. De la palabra habitar obtuvimos habitado. Tuvimos también habitable, tuvimos habitación, habitante, inhabitado, deshabitado. Como podemos ver aquí, en las últimas dos palabras tenemos un prefijo que es in y tenemos también su sufijo que es ado. También en la última palabra tenemos que deshabitado, que aquí tenemos un prefijo, tenemos su lexema o raíz, que es habit, y el ado es el sufijo. También debemos de destacar que si tenemos en dado caso un determinante de tipo artículo, en este caso acá, también podemos sustantivar todas estas palabras que tenemos aquí, porque el determinante de tipo artículo tiene el poder de sustantivar todo lo que toca. Por ejemplo, si decimos la habitación es grande, aquí inmediatamente el sustantivo es habitación. El habitante es grande o el habitante es negro o el habitante es viejo. Inmediatamente le ponemos este determinante, ahí sustantivamos la palabra próxima, ¿sí? Entonces, todas estas palabras fueron derivadas. También la palabra habitante, esta palabra, la palabra número 4, esta tiene un sufijo, que este sufijo es ante. Este también pudiera ser en dado caso
que lo cambiemos, también pudiera funcionar como un prefijo. Continuamos. Aquí hemos terminado con todo lo relacionado con las categorías gramaticales. Ahora vamos a dejarle un extra en conclusión. Vamos a dejarle unos análisis morfosintácticos, sintácticos y semánticos. Un análisis morfosintáctico de una oración simple. En este análisis morfosintáctico hacemos uso de las categorías gramaticales. Aquí tenemos María y José llegaron tarde. Aquí el sujeto es María y José. En dado caso que estaríamos analizando el núcleo de este sujeto, aquí tenemos dos núcleos. Esto puede ser un sujeto compuesto. Aquí tenemos el nombre o sustantivo que son María y José, y ya sabemos que aquí tenemos una conjunción y que esta está enlazando estos dos nombres. Dentro del área del predicado tenemos llegaron tarde, este verbo en pretérito perfecto simple en tercera persona del singular, del plural. Y también tenemos el adverbio de tiempo que es tarde. Continuamos. Cuando necesitamos hacer un análisis sintáctico de la oración debemos tener en cuenta el sujeto y el predicado. Dentro del sujeto siempre buscamos los modificadores directos, indirectos y el núcleo del sujeto. Y dentro del predicado lo primero que debemos enfocarnos es en el verbo. Estos verbos pueden ser predicativos. Los predicativos son todos los verbos excepto ser, estar y parecer cuando estos están como copulativos en la oración. También buscamos los complementos verbales como los complementos directos, los complementos indirectos, los circunstanciales, los predicativos y los complementos agentes. Aquí tenemos un análisis sintáctico de una oración simple. Aquí tenemos que el sujeto está conformado por las débiles antorchas del castillo y el predicado iluminaban los paradisos en la noche. Aquí tenemos dentro de sujetos tenemos modificadores directos como son las débiles, el núcleo del sujeto que es antorchas y del castillo que es el modificador indirecto. Como podemos ver aquí tenemos una contracción entre una preposición y un determinante de tipo artículo el y conforma la palabra del castillo. Esto lo hace también indirecto. Dentro del predicado tenemos el verbo iluminaban, que este es el núcleo del predicado. Los pasadizos tenemos que es un complemento directo y en la noche es un complemento circunstancial de tiempo. Este es el último análisis que tenemos, que es un análisis sintagmático de una oración. De este no hablamos bastante, pero vamos a tener este último ejemplo. Primero os vamos a decir que un sintagma es una unidad mayor que la palabra y menor que la oración, que desempeña una función sintáctica. Están formados por una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan en torno a una de ellas que desempeñan la función del núcleo. Saben que los núcleos siempre pueden ser del área del sujeto está el nombre y del área del predicado está el verbo. En esta oración el deportista muy saludable son amigos muy cerca por el camino. Entonces aquí tenemos que sintagma nominal es el deportista, sintagma adjetival muy saludable, sintagma verbal son amigos, sintagma adverbial muy cerca y el sintagma preposicional por el camino. Muchas gracias a todos por haber visto mi video. Espero de que tengan conocimientos a partir
partir de hoy sobre las categorías gramaticales y espero de que hayan entendido todo lo que se ha hablado hasta ahora. Muchas gracias, Lorena de los Santos estuvo con ustedes. Bye bye.